Una asistente de vuelo abofetea a una niña negra de 5 años sin saber quién es su madre. En la bulliciosa terminal del Aeropuerto Internacional de North Bay, los pasajeros se movían como corrientes en un océano inquieto. Una madre, vestida con un blazer casual y una falda a juego, agarraba la mano de su hija de 5 años mientras escaneaban sus pases de abordar. Se dirigían a Pinewood City en el vuelo 947, una ruta conocida por el clima impredecible y un tiempo de vuelo ligeramente más largo de lo habitual. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. Déjanos saber en los comentarios desde donde estás viendo y mira hasta el final para saber qué sucede después. Tu retroalimentación realmente me motiva a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. La niña, con el cabello adornado con coloridas cuentas que sonaban suavemente cada vez que giraba la cabeza, miraba a su alrededor con ojos curiosos en la colmena de actividad. Por los altavoces, una voz amistosa pero firme anunciaba las últimas llamadas para abordar, instando a los rezagados a dirigirse a la puerta B10. La madre miró su reloj de pulsera y exhaló con alivio, habían llegado justo a tiempo. Al entrar en el puente de embarque, notó una tensión incómoda. Filas de rostros parecían escrutar cada uno de sus movimientos. Se preguntó si estaba exagerando otra vez, el racismo había marcado muchos aspectos de su vida, pero siempre trataba de dar a la gente el beneficio de la duda. En la entrada del avión estaba una alta asistente de vuelo con un cabello rubio brillante y un uniforme impecable, saludando a los viajeros con una sonrisa profesionalmente ensayada. Sin embargo, había algo extraño, una corriente subyacente en su mirada que hizo que el estómago de la madre se retorciera. Cuando llegó su turno, la expresión del asistente se endureció, su sonrisa se volvió forzada. Buenos días, dijo la madre, equilibrando su equipaje de mano y guiando a su hija. Asientos 14A y B, ¿correcto? Por ese pasillo, respondió la asistente secamente, señalando con un brazo rígido. La madre creyó notar un destello de desagrado en el rostro de la asistente, pero no dijo nada. En su lugar, se concentró en abrochar a su emocionada hija en su asiento junto a la ventana. El zumbido de los motores del avión llenaba la cabina mientras los compartimentos superiores se cerraban con pasajeros apresurados por guardar sus maletas. Instalándose, la madre colocó una tableta y un libro para colorear en la bandeja de su hija. La niña se reía de los dibujos animados que bailaban en la pantalla, su alegría levantando el ánimo de la madre. Intentó no pensar en el comportamiento de la asistente. A lo largo de los años, se había vuelto experta en ignorar las pequeñas desaires, eligiendo enfocarse en lo positivo. Había gente amable en el mundo y se negaba a dejar que un gesto poco acogedor arruinara su día. Justo cuando empezaba a relajarse, la misma asistente rubia bajó por el pasillo. De vez en cuando se detenía para ayudar a los pasajeros con extensores de cinturones de seguridad o problemas con los compartimentos superiores. Cuando llegó a la fila 14, su postura se tensó. Inclinándose sobre el asiento de la madre, inspeccionó la tarjeta de seguridad con un nivel de escrutinio que se sintió invasivo. La madre la observó en silencio, notando el intento a medias de una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mientras tanto, la niña, ajena a la tensión, miró hacia arriba y saludó con la mano. La asistente hizo el gesto más leve con la cabeza, pero no ofreció ningún saludo amistoso a cambio. Antes de que la madre pudiera cuestionar el comportamiento, comenzaron los anuncios de seguridad. Las luces de la cabina se atenuaron mientras la voz de la cabina de mando crujía a través de los altavoces, instruyendo a los pasajeros a abrocharse los cinturones de seguridad. Se esperaba turbulencia durante parte del vuelo. La madre susurró palabras reconfortantes a su hija, quien hojeaba felizmente su libro para colorear. Mientras tanto, la asistente continuaba, su comportamiento se suavizaba mientras ayudaba a un pasajero cercano que parecía más adinerado, o tal vez más familiar.
A medida que el avión rodaba por la pista, una sensación de suspense llenaba la cabina. Los vuelos matutinos a menudo llevaban un aire de anticipación mientras todos esperaban cielos tranquilos. Cerrando brevemente los ojos, la madre dijo una oración silenciosa por un viaje seguro. El rugido de los motores se intensificó, y en cuestión de momentos, estaban en el aire. La niña miraba por la ventana, fascinada por el paisaje que se alejaba y las ráfagas de nubes arremolinadas. La madre acarició el cabello de su hija, permitiéndose un momento de calma que la invadió. Muy por encima de la tierra, el vuelo alcanzó su altitud de crucero, y las azafatas comenzaron el servicio de bebidas. La madre pidió un vaso de jugo de manzana para su hija. La azafata rubia, quien se presentaba a otros pasajeros como Beverly, se acercó con una bandeja de bebidas. Cuando llegó a su fila, su sonrisa se desvaneció. Entregó el jugo con un gesto brusco y se dio la vuelta sin responder al educado gracias de la madre. La madre suspiró silenciosamente, decidida a no hacer un escándalo por estas pequeñas descortesías. Momentos después, Beverly comenzó a distribuir snacks y comidas. Los pasajeros podían elegir entre un wrap de pollo y un plato vegetariano. Cuando la madre pidió la comida vegetariana para su hija, Beverly se detuvo, arqueando una ceja. Parecía que casi cuestionaba la elección, como si estuviera perpleja. Finalmente, entregó la pequeña comida envuelta sin decir una palabra. La madre trató de reprimir su creciente irritación. Quizás Beverly estaba teniendo un mal día. Quizás estaba cansada. Quizás no se daba cuenta de que estaba siendo grosera. La madre racionalizó, aunque una pequeña voz en su mente susurraba una posibilidad más oscura, que la hostilidad sutil podría tener algo que ver con el color de su piel. Más adelante en el pasillo, un hombre con una chaqueta deportiva carraspeó impacientemente. Quería el wrap de pollo y llamó a Beverly con un chasquido de dedos. Su comportamiento cambió de inmediato. Se animó y entabló con él una animada conversación sobre la comodidad del asiento, las preferencias de comida y los horarios de vuelo. Su intercambio tenía un tono cordial, casi coqueto. La madre observó el marcado contraste en el comportamiento de Beverly, recordando la mirada gélida de antes. Aún así, decidió no darle importancia. En su lugar, se enfocó en la emoción risueña de su hija por el jugo de manzana y los dibujos animados. Mientras su hija comía felizmente su comida, la madre decidió dejarlo pasar, creyendo que era la mejor opción. Un rato después, el avión encontró turbulencia leve. La señal del cinturón de seguridad se encendió, y los compartimentos superiores se sacudieron suavemente. La voz de Beverly se escuchó por el intercomunicador, instruyendo a los pasajeros a permanecer sentados. Aunque tranquila, su tono llevaba el más leve rastro de irritación. La niña se movía inquieta en su asiento, incómoda con el balanceo del avión. Preguntó si podía ir al baño. La madre miró a su alrededor y notó que Beverly estaba ocupada en primera clase, probablemente ayudando a otros pasajeros. Esperando que la turbulencia pasara rápidamente, la madre tranquilizó a su hija diciéndole que irían al baño tan pronto como se apagara la señal del cinturón de seguridad. Pasaron minutos, y el avión continuó sacudiéndose, aunque no de manera alarmante. La niña se inquietaba más, preocupada por tener un accidente si esperaban mucho más. Sopesando sus opciones, la madre decidió levantarse y llevar a su hija al baño más cercano, creyendo que la turbulencia era lo suficientemente leve como para caminar con cuidado. Se desabrocharon y avanzaron por el pasillo, estabilizándose con los asientos. Algunos pasajeros las observaron, unos con desaprobación por la señal del cinturón de seguridad, otros con leve preocupación. La madre susurró palabras reconfortantes a su hija, recordándole que se sujetara fuerte de su mano. Llegaron a la puerta del baño justo cuando Beverly apareció en el pasillo, mirándolas con dureza. Señora, la señal del cinturón de seguridad está encendida, siseó, señalando la luz iluminada arriba. La madre se disculpó, explicando que su hija necesitaba urgentemente el baño.
Los ojos de Beverly se entrecerraron como si dudara de su explicación. Con un suspiro renuente, se hizo a un lado, no sin antes añadir un comentario cortante sobre seguir las instrucciones. La madre se mordió la lengua, dio a su hija al pequeño baño y cerró la puerta detrás de ellas. Adentro, la niña temblaba ligeramente, asustada por el tono severo de la azafata. La madre aseguró a su hija que todo estaba bien, ayudándola suavemente a hacer lo que necesitaba. El zumbido del avión era más fuerte en el pequeño espacio, y el corazón de la madre latía con una mezcla de frustración e inquietud. Esperaba que la actitud de Beverly no fuera más que una azafata siendo demasiado estricta con las reglas. Una vez que su hija terminó, se lavaron las manos y salieron del baño. El avión continuaba con un leve balanceo, pero parecía estabilizarse. De vuelta en sus asientos, la madre ayudó a su hija a abrocharse el cinturón. Mientras lo hacía, Beverly se acercó nuevamente, con el rostro tenso y una mirada de reproche evidente. Es por su propia seguridad que deben permanecer sentadas, dijo Beverly, con un tono difícil de ignorar. La madre asintió, repitiendo su disculpa. Los ojos de Beverly se movieron entre la madre y la niña con un reproche no verbalizado. Luego, con un encogimiento de hombros despectivo, se alejó. El tiempo pasó, y la niña pronto olvidó el desagradable encuentro. Se concentró en un rompecabezas en su tablet. La madre se obligó a relajarse, escribiendo un mensaje a su hermana, quien la estaría esperando en el aeropuerto de Pinewood City. Sus pensamientos divagaron hacia el propósito de su viaje. La madre iba a Pinewood City para una entrevista de trabajo en un bufete de abogados, una oportunidad por la que había trabajado durante meses. Tenía la esperanza de que esto pudiera ser el nuevo comienzo que ambas necesitaban. Una hora después de iniciado el vuelo, ofrecieron bebidas nuevamente. Beverly estaba cerca de su fila, sirviendo jugo de naranja a un pasajero del otro lado del pasillo. La niña tocó su vaso de plástico casi vacío y se dirigió educadamente a Beverly. «Disculpe, ¿puedo tener más jugo, por favor?», preguntó, con una voz pequeña pero confiada. Beverly pareció ignorarla. La madre lo notó, pero esperó a ver si la azafata respondería. La niña intentó de nuevo: «Señorita, ¿puedo tener más jugo?». Beverly giró bruscamente, fijando los ojos en el rostro de la niña. Por un momento, pareció casi sorprendida de que la niña le hablara directamente. Sin decir una palabra, dejó la jarra de jugo a un lado y dirigió su atención a otra persona. La madre se inclinó hacia adelante, a punto de intervenir, pero Beverly regresó un momento después. Sirvió una pequeña cantidad de jugo en el vaso de la niña y luego apartó la jarra bruscamente, haciendo que un poco de jugo se derramara en la bandeja. «Tengan más cuidado», murmuró Beverly antes de irse rápidamente. La niña miró las salpicaduras en la bandeja, con el labio inferior temblando. La madre limpió el desorden con una servilleta, furiosa en silencio. Un rato después, la señal del cinturón de seguridad se apagó, indicando que la turbulencia había pasado. Algunos pasajeros se levantaron para estirarse o sacar sus dispositivos electrónicos de los compartimentos superiores. La madre decidió caminar con su hija por el pasillo para evitar que se inquietara. Se movieron despacio, dando a la niña la oportunidad de mirar por las ventanas del otro lado del avión. Un pasajero con una sonrisa cálida inició una breve conversación, elogiando el brillante peinado con cuentas de la niña. La madre sintió una ola de alivio. Aún existía la amabilidad en este vuelo, aunque no viniera de quien tenía la tarea de ofrecer cortesía a todos. Cuando regresaron a sus asientos, la madre notó a Beverly de pie al frente de la cabina, susurrando a otra azafata, una mujer de cabello oscuro y presencia tranquilizadora. Aunque no pudo escuchar la conversación, vio que Beverly miraba hacia el pasillo, presumiblemente en su dirección, con los labios apretados en una fina línea. La madre se preguntó si había algo personal detrás del comportamiento de Beverly. Tal vez su hija la había molestado sin querer, o tal vez la propia madre había causado alguna ofensa involuntaria.
Mil pensamientos revoloteaban en su mente, pero ninguno parecía explicar por completo la hostilidad de Beverly. Cuando se sentó de nuevo en su asiento, un hombre mayor se acercó. Presentándose como Víctor, le preguntó en voz baja si todo estaba bien. Había notado el comportamiento de Beverly y se sentía incómodo. La madre logró esbozar una pequeña sonrisa, asegurándole, «Estamos bien». No tenía intención de escalar la situación, solo quería pasar el vuelo en paz. Víctor asintió, ofreciéndose a intervenir si sucedía algo peor. Ella le agradeció su preocupación, pero insistió en que no era necesario. Víctor volvió a su asiento, dejando a la madre preguntándose si estaba exagerando o si otros realmente veían lo que ella sentía. Al concluir la hora de la comida y mientras las luces de la cabina se atenuaban, la madre animó a su hija a tomar una siesta. La pequeña se acurrucó contra la ventana, abrazando un pequeño peluche. La madre revisaba un informe legal en su tableta, intentando prepararse para su próxima entrevista, pero su mente seguía divagando, inquieta por la actitud de Beverly y la posibilidad de un conflicto. Se recordó a sí misma que, como mujer negra, estaba acostumbrada a las microagresiones, pero su instinto protector hacia su hija hacía que cada desaire doliera más profundamente. La calma de la cabina pronto se vio interrumpida por un anuncio desde la cabina de mando. Anticipaban otra zona de turbulencia y pidieron a todos que regresaran a sus asientos. La madre cubrió con una manta a su hija, que seguía dormida, y acarició suavemente su cabello. Mirando por la ventana las nubes giratorias, sintió una extraña sensación de presentimiento, como si la tensión dentro del avión estuviera a punto de escalar hacia algo más significativo que la turbulencia. Tal como se predijo, el avión comenzó a sacudirse nuevamente, esta vez de forma más agresiva. El corazón de la madre latía con fuerza. Los pasajeros ajustaron sus cinturones, algunos agarrándose a los reposabrazos, mientras los murmullos y jadeos se extendían por la cabina. La madre cubrió los oídos de su hija con las manos para protegerla de los anuncios que advertían sobre fuertes corrientes de aire. Beverly avanzaba rápidamente por el pasillo, revisando los compartimentos superiores e instruyendo a todos que mantuvieran la calma. Se detuvo en la fila 14, observando a la niña dormida. La madre intentó leer la expresión de Beverly, irritación, desaprobación o algo más complicado. La turbulencia se intensificó, provocando un brusco sacudón en el avión. La niña se despertó sobresaltada, sollozando de miedo. La madre la envolvió en sus brazos y le susurró palabras reconfortantes. Beverly permanecía en el pasillo, luciendo inquieta. Miró a la madre, pero no ofreció ningún gesto tranquilizador, ninguna sonrisa amable. En su lugar, continuó avanzando, tocando ocasionalmente los respaldos de los asientos para asegurarse de que los pasajeros estuvieran asegurados. Finalmente, las sacudidas disminuyeron y el avión retomó un rumbo más estable. La madre pudo percibir un suspiro colectivo de alivio en toda la cabina. La voz del piloto volvió al intercomunicador, agradeciendo la cooperación de todos y asegurando que estaban de nuevo a tiempo. La pequeña lentamente soltó sus puños y miró a su madre en busca de consuelo. La madre plantó un suave beso en la frente de la niña, animándola a respirar despacio y calmar sus nervios. Pocos minutos después, Beverly regresó, con una expresión más tensa que antes. Parecía alterada, como si algo detrás de escena estuviera afectando su compostura. La madre observó cómo Beverly tomaba apresuradamente una bolsa de basura de otra asistente y se dirigía hacia su fila, recogiendo vasos vacíos y envoltorios de comida. Al llegar al asiento de la madre, Beverly se detuvo. Al notar que la mesita de la niña seguía abajo, con una hoja de dibujo a medio terminar, Beverly arrancó la hoja sin ceremonias y la arrugó dentro de la bolsa de basura. La niña soltó un grito de protesta. La madre no pudo contenerse más. Exigió saber qué le pasaba a Beverly y por qué estaba siendo tan grosera. Beverly se puso rígida, con los ojos encendidos de ira. Tirando la bolsa de basura a un lado, siseó que la bandeja debía guardarse por razones de seguridad.
La madre replicó que podría haberles dado una advertencia primero. La niña comenzó a llorar en silencio, molesta por el repentino enfrentamiento. Beverly miró a la niña como si las lágrimas fueran una molestia. La tensión en la fila era palpable. Otros pasajeros observaban con preocupación, algunos frunciendo el ceño ante Beverly. La madre rodeó con un brazo protector a su hija, exigiendo respeto y recordándole a Beverly que habían pagado por sus boletos como todos los demás. El rostro de Beverly se puso rojo, pero rápidamente forzó una sonrisa tensa y respondió, «Solo sigo el protocolo». Sin esperar respuesta, se alejó, dejando a la madre furiosa. La niña se aferró al costado de su madre, llorosa y confundida. La madre la consoló con palabras suaves, prometiéndole que conseguirían una nueva hoja para colorear más tarde. El tiempo pasó lentamente, y la cabina cayó en un incómodo silencio. La madre intentó mantener la calma por el bien de su hija, pero la ira hervía bajo su exterior compuesto. Una amable mujer mayor al otro lado del pasillo ofreció una barra de chocolate a la niña, quien la aceptó con una tímida sonrisa. Este pequeño gesto de amabilidad se sintió como un bálsamo, incluso mientras las acciones de Beverly seguían rondando en la mente de la madre. Esperaba que el resto del vuelo transcurriera sin más incidentes. Otra oleada de ligera turbulencia sacudió el avión, lo que provocó instrucciones desde la cabina de mando. La señal del cinturón de seguridad parpadeó nuevamente mientras los pasajeros se acomodaban más en sus asientos. Algunos cerraban los ojos para descansar, otros se distraían con el entretenimiento a bordo. La madre intentó volver a concentrarse en el informe legal, pero la tensión hacía imposible concentrarse. La niña mordisqueaba el chocolate y jugueteaba con las cuentas de su cabello, calmándose poco a poco. De vez en cuando, susurraba preguntas sobre el avión y las nubes afuera. La madre respondía en un tono suave, decidida a mantener un ambiente tranquilo para su hija. Un repentino silencio cayó sobre la cabina cuando Beverly pasó de manera brusca, empujando el carrito de bebidas con fuerza innecesaria. Las tazas tintinearon y el hielo se movió ominosamente en su contenedor. Se detuvo en la fila 14 y, mirando directamente a la madre, preguntó en un tono cortante si deseaban algo. Negándose a dignificar la hostilidad de Beverly con más interacción, la madre simplemente pidió agua para su hija. Beverly la sirvió con manos temblorosas, derramando unas gotas en la bandeja de la niña. La madre permaneció en silencio, y Beverly siguió su camino. Cuando terminó el servicio de bebidas, la madre decidió que su hija viera una caricatura en la pantalla del vuelo, esperando que sirviera de distracción ante la tensión constante. La niña pronto se absorbió en el colorido mundo de los personajes animados. La madre ocasionalmente miraba por el pasillo para comprobar si Beverly estaba cerca. Al no verla, soltó un pequeño suspiro de alivio. Solo faltaban un par de horas para llegar a Pinewood City. Poco después, la niña dijo que le dolía el estómago. Tal vez había consumido demasiado jugo y chocolate, o la turbulencia la había mareado. La madre llamó a otra asistente, esperando obtener un poco de ginger ale. Esta vez, llegó otra asistente de vuelo, una mujer llamada Sandra con ojos amables. Sandra preguntó si la niña necesitaba algo más. La madre negó con la cabeza, agradecida por el enfoque gentil. Sandra se arrodilló junto a la niña y habló en un tono tranquilizador. «Tengo unos caramelos de jengibre, si los necesitas, cariño», ofreció Sandra, mirando a la madre en busca de permiso. La madre asintió, y Sandra le entregó un pequeño paquete a la niña. La niña tomó uno y comenzó a masticarlo lentamente, mostrando un alivio inmediato por el fuerte sabor a jengibre. Sandra se despidió con una sonrisa reconfortante. Por un momento, la madre sintió una gratitud genuina por este pequeño acto de bondad. Se dio cuenta de que no toda la tripulación del vuelo era el problema, solo Beverly, quien parecía decidida a ser difícil. El avión seguía avanzando, y las nubes afuera comenzaban a disiparse, revelando parches de brillante luz solar. La niña empezó a sentirse mejor y volvió a sus caricaturas.
La madre miró por la ventana hacia el cielo despejado, tratando de dejar de lado la negatividad. Pensaba en su próxima entrevista de trabajo. Necesitaba estar descansada y compuesta. Mientras miraba el horizonte, intentaba imaginar un futuro mejor para su hija. Un futuro donde no tuviera que preocuparse constantemente por cómo el color de su piel afectaría el trato que recibían. Esa era la vida que la madre anhelaba construir para su hija. De repente, un movimiento brusco llamó su atención. Un grupo de adolescentes en la parte trasera reía ruidosamente, lanzándose un cojín inflable para el cuello. Beverly apareció desde la cocina, regañándolos por hacer ruido. La madre observó cómo la tensión en la voz de Beverly aumentaba, culminando en un casi grito cuando uno de los adolescentes le respondió de forma impertinente. Finalmente, los adolescentes se calmaron, pero el ánimo de Beverly parecía más oscuro que nunca. Pisoteó por el pasillo, con una expresión tensa de ira. La madre desvió la mirada, decidida a no cruzar miradas con Beverly y arriesgarse a invitar a más conflicto. Como si fuera una señal, la niña dejó caer accidentalmente su peluche al pasillo mientras intentaba alcanzarlo desde su bandeja. La madre se inclinó para recogerlo, pero Beverly ya estaba allí. Ella recogió el peluche rápidamente y se lo devolvió a la niña con brusquedad, sus ojos destellando un desprecio apenas velado. «Ten más cuidado», espetó Beverly. La madre se tensó, luchando contra el impulso de responder. No quería armar un escándalo, no con su hija justo ahí. En su lugar, ofreció un escueto gracias y volvió su atención hacia la niña. Quedaba 1 hora de vuelo cuando ocurrió. La niña, ya completamente despierta e inquieta por el confinamiento, preguntó si podía ir al baño de nuevo. Al ver que la señal del cinturón estaba apagada, la madre se levantó, preparándose para guiar a su hija por el pasillo. En ese mismo momento, Beverly apareció de repente desde atrás, con el rostro contorsionado por una ira que parecía totalmente desproporcionada. «Siéntese», siseó hacia la madre. «No estamos dejando que todos caminen por ahí en este momento». Sorprendida, la madre señaló que la señal del cinturón estaba apagada y que su hija necesitaba el baño. Las mejillas de Beverly se sonrojaron mientras insistía en que había una instrucción del piloto de mantener los movimientos al mínimo. La madre mantuvo su posición. «Mi hija tiene 5 años y necesita ir». «No se ha hecho ningún anuncio de ese tipo», dijo con firmeza. Sus voces se alzaron, atrayendo la atención de los pasajeros cercanos. La niña se aferró a la pierna de su madre, asustada por el tono agudo que usaba Beverly. Beverly afirmó que la madre estaba ignorando los protocolos de seguridad, mientras que la madre la acusó de ensañarse con ellas. A unas filas de distancia, Víctor, el caballero mayor, se inclinó hacia el pasillo, claramente preocupado. Otro pasajero llamó a Sandra, quien rápidamente se acercó, percibiendo la tensión creciente. Sandra intentó calmar la situación, diciendo suavemente, si la niña necesita ir al baño, no debería haber problema. La señal del cinturón está apagada. Beverly frunció el ceño, su expresión resentida al ser contradicha por una colega. Se negó a moverse. La madre intentó rodearla, pero Beverly bloqueó el pasillo. La niña gimoteó, con lágrimas acumulándose en sus ojos mientras tiraba del brazo de su madre, susurrando que realmente necesitaba ir. Y entonces ocurrió. Beverly, en un gesto tenso e irreflexivo, levantó la mano. Todo pasó tan rápido que muchos pasajeros apenas registraron el movimiento hasta que escucharon el sonido seco de una palma conectando con piel tierna. La mano de Beverly había golpeado la mejilla de la niña, haciendo que la pequeña retrocediera tambaleándose. Un jadeo colectivo recorrió la cabina. El tiempo pareció detenerse. El corazón de la madre se detuvo. Miró con horror y asombro. Beverly parecía momentáneamente atónita por su propia acción, con los ojos abiertos como si no pudiera comprender lo que acababa de hacer. La madre se arrodilló rápidamente, abrazando a su hija que sollozaba. La ira surgió dentro de ella como una tormenta.
Se levantó, temblando de furia, exigiendo saber cómo se atrevió Beverly a ponerle una mano encima a su hija. Las voces estallaron entre los pasajeros cercanos. Algunos le gritaron a Beverly, mientras otros se levantaron de sus asientos. Sandra, congelada por el shock, rápidamente trató de comunicarse con la cabina de mando para pedir ayuda. Víctor también se puso de pie, mirando a Beverly con incredulidad. El pecho de la madre se agitaba con adrenalina mientras luchaba por mantener la compostura, aunque mantener la calma se sentía imposible. Exigió una explicación, una disculpa y consecuencias inmediatas por las acciones de Beverly. Beverly permaneció pálida, pareciendo genuinamente arrepentida mientras abría y cerraba la boca sin emitir sonido alguno. Finalmente, balbuceó algo sobre que no lo había hecho intencionadamente. Un silencio cayó sobre la cabina, solo para estallar en caos momentos después. Los pasajeros exigían que despidieran a Beverly, otros pedían hablar con el jefe de vuelo, y alguien buscaba su teléfono, aunque grabar era imposible con el modo avión activo a esa altitud. La madre abrazó a su hija con fuerza, secando sus lágrimas mientras la mejilla de la niña enrojecía, un recordatorio claro e indignante de la violencia sufrida. Gritó que quería hablar con el piloto, el personal de la aerolínea o con quien pudiera asegurarse de que Beverly rindiera cuentas. En cuestión de momentos, un asistente de vuelo masculino llegó apresuradamente desde primera clase, presentándose como Mark, el jefe de los asistentes de vuelo. Sus ojos se movieron de la madre al niño que lloraba, y luego a Beverly, cuyo rostro mostraba una mezcla de culpa y pánico. Mark pidió una explicación, pero la cabina estalló con varios pasajeros contando cómo Beverly había abofeteado a la pequeña. La expresión de Mark se oscureció mientras ordenaba a Beverly que se apartara. La madre exigió que Beverly fuera retenida o retirada del servicio. Mark trató de mantener el orden, pero la tensión en la cabina solo aumentaba. Mientras tanto, la niña se aferraba con fuerza a su madre, temblando de miedo. La madre la acariciaba suavemente, susurrándole palabras de consuelo, asegurándole que estaba a salvo y que nadie volvería a hacerle daño. Otros asistentes de vuelo se reunieron con Mark, hablando en voz baja mientras la voz del piloto crujía por el intercomunicador, pidiendo calma. Los pasajeros gritaban de vuelta, negándose a tranquilizarse después de presenciar un asalto a una niña. Mark se volvió hacia Beverly con voz severa, ordenándole que fuera al área de la cocina. Beverly obedeció, pero lanzó una mirada fugaz a la madre y a la hija mientras pasaba. Parecía estar a punto de decir algo, pero no pronunció palabra. Una vez que Beverly se fue, Mark se arrodilló junto a la madre, hablando en voz baja pero con urgencia. Se disculpó en nombre de la aerolínea, condenó el incidente como inaceptable y preguntó si la niña necesitaba atención médica. La madre sostenía a su hija, quien aún temblaba pero comenzaba a calmarse a medida que la adrenalina disminuía. Víctor se adelantó, ofreciendo proporcionar una declaración, y varios otros pasajeros hicieron eco de su disposición para testificar. Mark prometió presentar un informe formal y ofreció trasladar a la madre y a la hija a primera clase para el resto del vuelo, un pequeño gesto de arrepentimiento por parte de la aerolínea. La madre vaciló. No quería estar cerca de Beverly, pero tampoco quería parecer complacida con un ascenso de clase. Sin embargo, por el bien de su hija, finalmente aceptó. Cuidadosamente, reunió sus pertenencias mientras Sandra las ayudaba a trasladarse al frente del avión. Allí, las ubicaron en amplios asientos con espacio adicional para las piernas, rodeadas de almohadas, mantas y las reconfortantes palabras de Sandra. Las manos de la madre temblaban mientras se recordaba a sí misma que debía mantenerse tranquila por su hija. En un momento de calma, le preguntó si le dolía algo. La pequeña sollozó y asintió ligeramente, sujetándose la mejilla mientras susurraba que tenía miedo. El corazón de la madre se rompió, y juró que nadie volvería a tratar a su hija de esa manera. Los pasajeros continuaron murmurando sobre el incidente.
Ocasionalmente, se escuchaban voces enojadas pidiendo un aterrizaje de emergencia o que la policía estuviera presente al llegar. Mark trabajó para tranquilizar a todos, asegurándoles que la situación estaba bajo control, pero toda la cabina se sentía inquieta. Mirando por la ventana, la madre notó que las nubes comenzaban a despejarse mientras el avión iniciaba su descenso hacia Pinewood City. No podía esperar para aterrizar y dejar que las autoridades se encargaran del asunto. Su rostro ardía con una mezcla de rabia y protectividad, pero mantenía la compostura. Su hija, ahora exhausta, se quedó dormida inquietamente en sus brazos. Cuando finalmente aterrizaron, una ola de alivio recorrió la cabina. La madre pudo ver las luces intermitentes a través de las pequeñas ventanas, vehículos de seguridad del aeropuerto y posiblemente la policía los esperaban en la pista. Los pasajeros permanecieron en sus asientos, anticipando instrucciones. Mark usó el intercomunicador para pedir que nadie desembarcara hasta que las autoridades locales abordaran el avión para atender la situación. El corazón de la madre latía con fuerza en su pecho. Miró a su hija, que aún dormía, con lágrimas secas en las mejillas. Oficiales uniformados entraron al avión, seguidos por el personal de seguridad del aeropuerto. Mark los guió hacia el frente, explicando en tonos bajos pero urgentes lo que había sucedido. La madre preguntó si debía hablar con ellos de inmediato, pero Mark le pidió que esperara hasta que Beverly también estuviera presente para que todas las partes fueran escuchadas. Beverly salió del área de la cocina, con la cabeza baja y el rostro pálido. Parecía asustada, consciente de que sus acciones tendrían graves consecuencias. Los pasajeros la miraban con desprecio, murmurando entre dientes. Uno de los oficiales se acercó a la madre, preguntándole si la niña estaba bien, si necesitaba atención médica o si requerían una ambulancia. La madre dijo que prefería un chequeo completo, solo para estar segura. El oficial asintió, indicando que traerían a los médicos a bordo o los acompañarían a la clínica del aeropuerto. Otro oficial llevó a Beverly aparte para hacerle preguntas. La madre pudo escuchar fragmentos de las explicaciones frenéticas de Beverly. Ella afirmaba que fue un accidente, que nunca tuvo la intención de golpear a la niña. Una ola de ira inundó nuevamente a la madre, pero se obligó a mantener la compostura. Se tomaron declaraciones de los pasajeros que habían presenciado la bofetada. Algunos estaban indignados, describiendo cómo claramente Beverly había levantado la mano. Otros añadieron detalles sobre el comportamiento anterior de Beverly, cómo había sido grosera y desdeñosa con la madre y la niña. Víctor relató el enfrentamiento en el pasillo que condujo a la bofetada. Sandra habló entre lágrimas, describiendo la angustia inmediata de la niña. Cada testimonio pintaba un cuadro sombrío de un acto inaceptable de violencia. Finalmente, fue el turno de la madre. Mantuvo a su hija cerca, describiendo todo lo que había llevado a ese momento, la hostilidad sutil, las discusiones, la escalada y, finalmente, el asalto físico. Dejó claro que creía que Beverly había albergado algún prejuicio o resentimiento. Sentía que la azafata nunca habría golpeado a otro niño si no fuera impulsada por prejuicios o ira específicamente dirigidos hacia ellas. Los oficiales tomaron notas, asegurándose de registrar cada detalle. Beverly, flanqueada por dos oficiales, trató de disculparse directamente con la madre, balbuceando que no se dio cuenta de quiénes eran, que solo estaba estresada, que la niña la había asustado. La madre la miró con una expresión de fría incredulidad. Le preguntó si Beverly realmente pensaba que estaba bien lastimar a cualquier niño, sin importar quién fuera la madre. Las lágrimas corrían por las mejillas de Beverly. Dijo algo sobre tener problemas personales, sobre no pensar con claridad. La madre permaneció en silencio, sin sentir inclinación alguna a consolarla o perdonarla. Su única preocupación era el bienestar de su hija. Las autoridades decidieron escoltar a Beverly fuera del avión primero. Los pasajeros la abuchearon suavemente mientras salía, algunos diciendo que se haría justicia. La madre y su hija salieron después, acompañadas por los médicos.
Bajaron al puente de desembarque, donde los paramédicos examinaron a la niña. Aunque no tenía lesiones graves, el paramédico encontró moretones e hinchazón en su mejilla. Ofrecieron una bolsa de hielo, que la niña aceptó tímidamente. La madre sintió un nudo en el pecho, imaginando la cicatriz emocional duradera que este incidente podría dejar. Un representante de la aerolínea los recibió en la puerta, disculpándose profusamente y ofreciendo cubrir cualquier costo médico. Les aseguró que Beverly sería suspendida mientras se llevaba a cabo una investigación formal. La madre mantuvo una apariencia tranquila, aunque la ira seguía agitándose en su interior. Solicitó el nombre y la información de contacto de un ejecutivo de alto nivel, dejando en claro que tomaría acciones legales. El representante le entregó una tarjeta de presentación, hablando en un tono conciliador fuera de la puerta. Oficiales uniformados llevaron a la madre aparte, explicándole el proceso para presentar cargos. Ella asintió, solicitando que se levantara un informe. Su hija se aferró a ella, pareciendo confundida y abrumada por toda la atención. La madre le explicó suavemente que se asegurarían de que la azafata no volviera a lastimar a nadie más. La niña asintió, con lágrimas brillando en los ojos. El teléfono de la madre vibró con llamadas entrantes. Su hermana se había enterado del retraso y de la presencia policial. Su hermana quería saber frenéticamente si estaban bien. La madre le aseguró que estaban bien, que estaban hablando con las autoridades y que saldrían pronto. Intentó mantener la voz firme, sin querer alarmar más a su hija. Mientras tanto, también recibió un mensaje del bufete de abogados donde debía entrevistar al día siguiente, confirmando su cita. Sintió un momento de temor ante cómo este evento traumático podría afectar su concentración durante la entrevista. Sin embargo, también reconoció su deber de buscar justicia para su hija. Fue un torbellino de declaraciones, papeleo y miradas ansiosas. Los pasajeros que habían desembarcado ofrecieron palabras de apoyo. Algunos mencionaron que habían grabado fragmentos de audio o tomado notas que podrían ayudar al caso de la madre. Ella les agradeció, recopilando información de contacto de quienes estaban dispuestos a proporcionar sus testimonios como testigos. Se sintió reconfortada por su solidaridad, conmovida por el hecho de que incluso extraños pudieran unirse para denunciar una injusticia. Finalmente, la madre y su hija recibieron autorización para irse. El representante de la aerolínea intentó organizar un transporte, pero la madre se negó. Su hermana había llegado, paseando nerviosa cerca de la zona de recogida de equipajes, lista para llevárselas. Mientras caminaban por la terminal, la niña se aferraba a la mano de su madre, mirando a su alrededor con cautela. Algunos viajeros las observaban, habiendo escuchado fragmentos de lo sucedido en el vuelo 947. La madre mantuvo la cabeza en alto, negándose a sentir vergüenza por la atención adicional. En su corazón, sabía que nada de esto era culpa suya. En la zona de llegadas, su hermana corrió hacia ellas, con la preocupación marcada en su rostro. Abrazó a la madre y a la niña, con lágrimas a punto de brotar al ver el moretón en la mejilla de su sobrina. La hermana de la madre exigió saber quién era el responsable. La madre relató el incidente con un tono calmado, aunque su voz tembló en algunos momentos. La hermana estaba furiosa, llamando a la azafata con todo tipo de calificativos. La madre trató de calmarla, recordándole que estaban en un lugar público. La niña se escondió detrás de las piernas de su madre, asustada por el estallido de su tía. Salieron del aeropuerto, y la madre insistió en que se detuvieran en una clínica para un examen más exhaustivo. La niña obedientemente permitió que un médico revisara su mejilla y los huesos faciales. Por suerte, no había lesiones graves, pero el médico recetó un analgésico suave y proporcionó instrucciones para aplicar compresas frías. La madre agradeció al personal médico y guardó cuidadosamente la documentación en su bolso, plenamente consciente de que podría necesitarla si decidía emprender acciones legales. Esa noche, se hospedaron en un hotel cerca del Distrito Central donde se llevaría a cabo la entrevista de la madre.
El ambiente en la habitación era sobrio. La niña preguntó nuevamente por qué la mujer del avión le había dado una bofetada. La madre trató de explicarle que, a veces, las personas hacen cosas terribles cuando están enojadas o albergan odio en su corazón. La niña preguntó si era por su apariencia. La madre sintió que las lágrimas le llenaban los ojos mientras insistía en que su hija no había hecho nada malo, que nunca estaba bien que alguien la lastimara y que ninguna parte de su identidad justificaba ese trato. Por la mañana, la madre se levantó temprano. Había dormido de forma intermitente, con su mente ocupada en imágenes de la bofetada y el sonido del llanto de su hija. Miró a su hija, quien aún dormía plácidamente, con la mejilla moretoneada como un duro recordatorio de su realidad. La madre resolvió continuar con la entrevista como estaba planeado, aunque su espíritu se sentía sacudido. Se vistió cuidadosamente, eligiendo un atuendo que irradiaba profesionalismo. Quería mostrarle a su hija que aún podían perseverar, que no serían derrotadas por el acto odioso de una persona. Su hermana se quedó para cuidar a la niña mientras la madre salía hacia el bufete de abogados en el centro. Su corazón latía con fuerza al entrar en el vestíbulo de mármol, recordándose a sí misma canalizar su ira en enfoque. La entrevista transcurrió sin problemas, aunque notó preocupación en los ojos del socio principal, quien observó su postura tensa. Él preguntó educadamente si todo estaba bien. Ella dudó antes de admitir que recientemente había vivido un incidente perturbador. El socio expresó su simpatía, instándola a tomarse el tiempo necesario. Ella dio las mejores respuestas que pudo, esperando que sus cualificaciones destacaran a pesar de su agitación emocional. Después de la entrevista, regresó al hotel, insegura sobre cómo había ido. Su hermana la recibió con una sonrisa cautelosa. La niña la miró, insegura del estado de ánimo de su madre. La madre dijo que creía que la entrevista había salido bien, pero no estaba segura. Su hermana sugirió ir al parque para ayudar a la niña a relajarse. La idea pareció buena, así que todas se cambiaron a ropa cómoda y se dirigieron a un espacio verde cercano. La niña corría por el parque, jugando en los columpios, aunque de vez en cuando hacía una mueca si movía demasiado los músculos de la cara. Mientras la madre observaba a su hija reír, sintió una oleada de determinación. No permitiría que nadie las pisoteara ni las hiciera sentir menos. Se prometió llamar a la aerolínea por la mañana para hablar con un ejecutivo de alto nivel y presionar por consecuencias legales si fuera necesario. Incluso si llegaba a una demanda, se mantendría firme. También era consciente de que el incidente podría atraer la atención de los medios. Parte de ella temía el foco invasivo, pero otra parte reconocía que el escrutinio público podría responsabilizar a la aerolínea y garantizar que Beverly nunca volviera a tratar a otro pasajero de esa manera. Más tarde esa noche, el teléfono de la madre vibró con una llamada del bufete de abogados. Contestó, preparándose para la decepción. Para su sorpresa, el socio principal le ofreció el trabajo. Dijo que admiraba su compostura y profesionalismo a pesar de su experiencia personal. La madre sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Expresó su gratitud, prometiendo comenzar en la fecha acordada. Después de la llamada, se agachó junto a su hija para explicarle que mamá había conseguido el trabajo. La niña se iluminó, olvidando momentáneamente el dolor en su mejilla. Se abrazaron, aliviadas y esperanzadas. Al día siguiente, empacaron sus pertenencias y se mudaron a un nuevo apartamento que la madre había encontrado en línea. Era pequeño, pero en un vecindario decente con un parque infantil cercano. La madre quería instalarse antes de comenzar su nuevo trabajo, asegurándose de que su hija pudiera adaptarse cómodamente a un preescolar local. Sentía que era una oportunidad para un nuevo comienzo, muy diferente al trauma de ese vuelo. Sin embargo, la madre sabía que no avanzarían realmente hasta que abordara el incidente con la aerolínea. Programó una llamada de conferencia con el departamento legal de la compañía. El representante fue disculpante, pero el tono calmado e informado de la madre dejó claro que no se conformaría con promesas vacías.
Exigió que despidieran a Beverly, que la aerolínea implementara políticas más estrictas contra la discriminación y que compensaran el daño emocional y físico infligido a su hija. El representante escuchó, reconociendo la gravedad de la situación. Prometieron que ya se estaba llevando a cabo una investigación interna. La madre insistió en un cronograma, negándose a aceptar garantías vagas. Los medios comenzaron a recoger la historia. Un reportero local contactó a la madre, solicitando una entrevista. La madre dudó inicialmente, preocupada por exponer a su hija al escrutinio público. Sin embargo, también reconoció la importancia de arrojar luz sobre el evento. Aceptó hablar con la condición de que el nombre y el rostro de su hija fueran protegidos. El reportero lo entendió, enfocando la discusión en términos más amplios: la seguridad en los viajes aéreos, la discriminación racial y las responsabilidades de los auxiliares de vuelo. En una semana, la historia se volvió viral. Las redes sociales explotaron con indignación. Muchas personas expresaron horror ante la idea de que una azafata pudiera agredir físicamente a una niña en cualquier circunstancia. Otros compartieron sus propias experiencias de discriminación racial durante viajes aéreos. Mientras tanto, la aerolínea luchaba por manejar la crisis de relaciones públicas. Publicaron un comunicado condenando el incidente y afirmando que las acciones de Beverly eran un caso aislado y no reflejaban los valores de la compañía. Para la madre, eso no era suficiente. Exigió un cambio sistémico genuino. Beverly, suspendida mientras duraba la investigación, envió múltiples cartas de disculpa a la dirección de la madre a través del proceso de mediación de la aerolínea. Cada carta era más arrepentida que la anterior, ofreciendo excusas sobre el estrés, problemas de salud mental y crisis personales. La madre las leyó, pero las encontró vacías. El estrés no justificaba la violencia contra un niño. Tampoco el racismo ni ninguna forma de prejuicio. Guardó las cartas, eligiendo no responder directamente. Se llevó a cabo una audiencia oficial por parte de la Junta Disciplinaria de la aerolínea. La madre testificó, al igual que varios pasajeros y miembros de la tripulación presentes. La madre relató en detalle la progresión de los eventos, enfatizando la hostilidad constante de Beverly antes de la bofetada. Víctor, el caballero mayor, reiteró que las acciones de Beverly fueron deliberadas, no un reflejo instintivo como ella había alegado. Sandra, la amable auxiliar de vuelo, derramó lágrimas al describir lo conmocionados que estaban todos por la agresión. Mark presentó las políticas oficiales de la aerolínea, indicando que la violación del protocolo por parte de Beverly era grave. A pesar de la disculpa entre lágrimas de Beverly durante la audiencia, la Junta llegó a una conclusión unánime. Terminaron su empleo y remitieron el caso a las autoridades. Los cargos criminales se convirtieron en una posibilidad real. Para la madre, fue un paso hacia la rendición de cuentas, aunque sabía que las heridas emocionales infligidas a su hija tomarían tiempo en sanar. También emprendió una demanda civil contra la aerolínea, buscando reformas más amplias en las políticas. Un acuerdo financiero podría ayudar con los costos de la terapia para su hija, pero la madre creía que el cambio real era el resultado más valioso. La atención mediática se intensificó. Los periodistas llamaron a la madre una defensora de los derechos de los viajeros, elogiándola por destacar prácticas discriminatorias. Sin embargo, la madre se veía a sí misma simplemente haciendo lo que cualquier padre haría. Su teléfono y buzón de entrada se llenaron de mensajes, algunos de apoyo y otros de odio, culpándola por exagerar. Se negó a involucrarse con la negatividad, enfocándose en el bienestar de su hija y en su nuevo trabajo, que iba bien. En el preescolar, la niña enfrentó algo de ansiedad, aferrándose a la pierna de su madre al dejarla. Su maestra fue amable, ayudándola gradualmente a recuperar la confianza en las figuras de autoridad. Ocasionalmente, la niña mencionaba a la señora mala del avión, pero con el tiempo, la intensidad de ese recuerdo comenzó a desvanecerse. La madre la inscribió en una clase de expresión creativa, con la esperanza de que el arte y la música la ayudaran a procesar cualquier miedo persistente.
Poco a poco, la niña floreció, haciendo nuevos amigos y redescubriendo su espíritu alegre y despreocupado. En la firma de abogados, la madre encontró propósito en su trabajo, canalizando sus experiencias en un agudo sentido de justicia. Durante los descansos, revisaba su teléfono y veía actualizaciones sobre el caso en curso. Beverly se había declarado no culpable, alegando que no tenía intención de hacer daño. El abogado de la madre le aseguró que la intención podría no absolver a Beverly de responsabilidad, especialmente con tantos testigos que atestiguaban la agresión previa a la bofetada. Pasaron meses y, eventualmente, el caso criminal llegó a una fecha en la corte. La madre tomó el estrado, relatando cada detalle con compostura, decidida a no dejar que sus emociones eclipsaran su testimonio. Víctor y Sandra también fueron llamados a testificar, junto con otros pasajeros que presenciaron el evento. La defensa de Beverly argumentó que fue un lapsus momentáneo, un acto no intencional provocado por la turbulencia y el estrés personal. Pero la fiscalía destacó los encuentros hostiles repetidos. Las microagresiones y el golpe final que aterrizó en una niña indefensa culminaron en que el juez emitiera un veredicto de culpabilidad por agresión menor contra un menor. Beverly enfrentó libertad condicional, manejo obligatorio de la ira y una multa sustancial. La madre permaneció estoica mientras se leía el veredicto, sintiendo un alivio al saber que el sistema legal había reconocido el sufrimiento de su hija. Beverly, una vez confiada en su papel como asistente de vuelo, salió de la sala del tribunal con lágrimas corriendo por su rostro, murmurando otra disculpa a la madre. La madre le dio un solo asentimiento, sin más palabras que decir. Siguió un acuerdo civil por separado, con la aerolínea aceptando un paquete de compensación y comprometiéndose a actualizar sus protocolos de capacitación para incluir medidas explícitas contra la discriminación y evaluaciones psicológicas para los asistentes de vuelo. El abogado de la madre negoció un acuerdo sólido, asegurando que la niña tendría fondos para cualquier terapia o educación especializada que pudiera necesitar. Aunque ninguna cantidad de dinero podría borrar el trauma, la madre sintió que era un paso hacia la reivindicación de los derechos de su hija. En los meses siguientes, la madre utilizó su historia para abogar por experiencias más seguras y equitativas para todos los viajeros. Invitada a hablar en paneles sobre discriminación y seguridad infantil en vuelos, inicialmente dudó, pero pronto reconoció el poder de su voz y la importancia de impulsar cambios positivos para futuros pasajeros. La niña, ajena al creciente perfil público de su madre, se concentraba en coleccionar calcomanías en el preescolar y perfeccionar su juego de rayuela. Poco a poco, la vida volvió a una apariencia de normalidad. La madre encontró consuelo en una rutina, dejar a su hija en el preescolar, ir a su trabajo en la firma de abogados y regresar a casa para compartir la cena y risas. Ocasionalmente, los reporteros seguían llamando, aunque el caso ya no dominaba los titulares. Su impacto continuaba resonando en los debates sobre la responsabilidad de las aerolíneas. A veces, la madre reflexionaba sobre cómo un momento de ira había cambiado tantas vidas, como un acto de violencia mal dirigido había expuesto profundas grietas sistémicas. Nunca olvidaría la expresión en el rostro de Beverly después de la bofetada, una mezcla de sorpresa y culpa. La madre se preguntaba a veces qué cadena de pensamientos o emociones había llevado a Beverly a cometer un acto tan impensable. Pero siempre se recordaba a sí misma que todos son responsables de sus acciones y que su papel principal había sido proteger a su hija y asegurar que se hiciera justicia. Con el caso resuelto y los cambios en marcha, sintió que un peso se levantaba de sus hombros, reemplazado por una comprensión sobria de que los prejuicios podían surgir en cualquier lugar. La mejilla de la niña eventualmente sanó, sin dejar cicatriz física, y su espíritu permaneció intacto, gracias a un poco de terapia y al entorno amoroso que le proporcionaron su madre y su tía. La niña retomó sus alegrías inocentes, dibujar, hacer amigos y reírse de bromas tontas. Cada noche, la madre la abrazaba con fuerza, agradecida de que el daño no hubiera sido irreversible.
Sin embargo, sabía que el recuerdo podría resurgir algún día, como un cuento preventivo sobre la crueldad que puede ocultarse detrás de sonrisas profesionales. A medida que los meses se convirtieron en un año, la madre decidió celebrar el sexto cumpleaños de su hija de una manera especial. Planearon una pequeña reunión en un museo infantil, invitando a sus compañeros de clase y a familiares cercanos. La niña se emocionó ante la idea de explorar exhibiciones interactivas con sus amigos. El día de la fiesta, la madre observó a su hija correr con un vestido brillante, chillando de alegría ante cada descubrimiento. La hermana de la madre tomó fotos, capturando el momento en que la niña sopló las velas de un gran pastel de colores arcoíris. Durante las festividades, la madre encontró un momento de tranquilidad para reflexionar sobre el tumultuoso viaje que habían soportado. Recordó el miedo en los ojos de su hija, el impacto en los pasajeros y la avalancha de apoyo de desconocidos. Sintió un profundo orgullo por haberse mantenido firme, asegurando la rendición de cuentas y enseñándole a su hija que nadie tiene derecho a hacer daño a otra persona. También sintió gratitud por la nueva vida que estaban construyendo, las oportunidades que florecían en su firma de abogados y la inocencia que su hija había logrado conservar. A veces, las pesadillas todavía visitaban a la madre, imágenes de la bofetada resonando en su mente, pero aprendió a sobrellevarlas usando su nueva plataforma para ayudar a otros que enfrentaban discriminación. Ofreció horas pro bono, asistiendo a clientes que habían sufrido injusticias, asegurándose de que tuvieran la representación que merecían. En su hija, veía esperanza para una generación futura que podría liberarse de los prejuicios y sesgos que aún persisten en la sociedad. Años después, cuando la niña creció, ocasionalmente preguntaba sobre ese vuelo. La madre le contaba la historia, siempre enfocándose en la lección, que era incorrecto que alguien en una posición de autoridad reaccionara de esa manera y que ellas habían defendido sus derechos. La niña escuchaba atentamente, abrazando a su madre y expresando orgullo de que su mamá hubiera luchado por ella. A su vez, la madre le recordaba a su hija que sus sentimientos importaban y que nadie debía silenciarla. La madre encontró cierre en los pequeños cambios que implementó la aerolínea, capacitación mejorada en diversidad, evaluaciones psicológicas más estrictas para las tripulaciones y una línea directa para reportar casos de prejuicio o acoso. No era un sistema perfecto, pero era un progreso. Otras aerolíneas siguieron su ejemplo, impulsadas por la indignación generalizada del infame incidente de la bofetada. La madre reflexionaba a veces sobre cómo la adversidad podía generar diálogos importantes y reformas significativas. Su carrera legal floreció mientras ganaba respeto por su experiencia en litigios de derechos civiles. A menudo hacía referencia a sus experiencias personales como el catalizador de su pasión. Aunque nunca desearía revivir el trauma que soportaron, reconocía cómo eso la había moldeado en una defensora más empática y decidida. Su hija, creciendo en una niña brillante y compasiva, encontró formas de expresar preocupación por otros que se sentían asustados o marginados. Siempre que su madre tenía que trabajar hasta tarde, la niña dibujaba imágenes de soles y aviones, reclamando el símbolo que una vez les había traído dolor. Con el tiempo, la madre fue promovida a un puesto de liderazgo en la firma.